Halt dich fest! El Kenworth Key 100 Aerodyne de Beat and the Bear no era solo un camión, era un ícono televisivo sobre 18 ruedas. El personaje de Greg Evigan conducía un camión de cabina adelantada, no el tradicional camión de capó largo que la mayoría esperaba, y la producción necesitó múltiples camiones solo para sobrevivir al brutal cronograma de filmación. Pero, ¿por qué uno de estos famosos camiones terminó abandonado en Australia? ¿Cómo reveló una quinta rueda soldada a una firma oculta? ¿Y en qué episodio literalmente destruyeron un Kenworth perfectamente funcional para una sola escena de acción? Estos son 20 datos increíbles sobre el Kenworth K-123 de Mackay que te dejarán sin palabras. Número 20. La sorpresa del cabover. Aquí hay algo que sorprendió a los camioneros cuando la serie se estrenó en 1979. BJ Mackay no conducía un camión tradicional de capó largo como la mayoría de los camioneros televisivos. Los productores eligieron específicamente un Kenworth Case 100 Aerodyne Cabover, un diseño de frente plano donde el conductor se sienta directamente sobre el motor. Esto no era solo por estética. Los cabovers eran increíblemente populares entre los camioneros de larga distancia a finales de los años 70, porque podían jalar remolques de longitud máxima mientras cumplían con las restricciones federales de longitud. El K100 le dio a la serie un aspecto moderno y profesional que la separó de otros programas de camioneros. Los conductores reales apreciaron esta autenticidad. El diseño cabover también facilitó la filmación, ya que los operadores de cámara podían grabar a través del enorme parabrisas para capturar tanto a Greg Evigan como a su coprotagonista, el chimpancé Bear, en el mismo cuadro. Esta única decisión de producción moldeó toda la identidad visual de la serie. Número 19. La pintura que inició una tendencia. Ese distintivo esquema de pintura rojo y blanco no fue aleatorio. El coordinador de transporte del programa pasó semanas diseñando la combinación de colores perfecta que resaltara en las pantallas de televisión. La cabina roja brillante con acentos blancos se volvió tan icónica que camioneros reales comenzaron a copiarla. Talleres de pintura en toda América reportaron un aumento en solicitudes de trabajos estilo BJ and the Bear durante los primeros años 80. El esquema funcionó brillantemente para la filmación. Los colores brillantes hacían que el camión fuera fácil de detectar en tomas lejanas, mientras que el techo blanco ayudaba a reflejar el calor durante los brutales días de filmación en el desierto de California. El diseño de pintura incluía sutiles líneas decorativas que la mayoría de los espectadores nunca notaron en sus televisores borrosos. Cuando el camión restaurado aparece en exhibiciones hoy, los fanáticos se asombran por el intrincado trabajo de detalle que se invirtió en lo que parecía un simple trabajo de 2 tonos. Pintores profesionales han examinado los camiones sobrevivientes y confirmado que las líneas originales fueron todas pintadas a mano, no calcomanías. Número 18. La flota que nadie conocía. La mayoría de los fanáticos pensaban que estaban viendo el mismo camión cada semana. Error. La producción usó múltiples camiones K100 Aerodyne a lo largo de la serie y cada uno tenía características ligeramente diferentes. Esto no era inusual para la televisión. Tener vehículos de respaldo prevenía costosos retrasos de filmación si el camión principal se descomponía, pero BJ and the Bear lo llevó al extremo. En el apogeo de la producción, tenían 6 Kenworth casi idénticos listos para rodar. ¿Por qué tantos? La respuesta involucra tanto escenas de acción como logística. Mientras un camión filmaba escenas de diálogo, otro podría estar siendo preparado para una secuencia de persecución al otro lado de la ciudad. Un tercero podría estar recibiendo reparaciones después de la aventura de la semana pasada. El equipo de producción se convirtió en experto en hacer coincidir tomas entre diferentes camiones, aunque los fanáticos observadores pueden detectar las diferencias. Algunos camiones tenían espejos cromados, otros los tenían negros. Los colores del interior variaban ligeramente. Incluso las antenas CB no siempre estaban montadas en los mismos lugares. Este enfoque de flota les permitió filmar más rápido, pero creó dolores de cabeza de continuidad que todavía molestan a los fanáticos obsesionados con los detalles hoy en día.
Número 17. El descubrimiento de la restauración, cuando el entusiasta de camiones Paul Sagehorn encontró uno de los camiones originales del programa. Estaba en muy mal estado, realmente mal. El otrora orgulloso Kenworth yacía abandonado en un campo, con su famosa pintura descolorida y descascarada, el cromo verdoso por la corrosión. Pero cuando Sagehorn comenzó la restauración, hizo un descubrimiento increíble que confirmó el legado televisivo de este camión, oculta bajo décadas de suciedad y óxido, perfectamente preservada debajo de la quinta rueda. Había una inscripción soldada: BJ and the Bear by W.S. Nadie sabe quién era W.S., probablemente un soldador del equipo de transporte del programa que quería dejar su marca en la historia de la televisión. Este tipo de firma oculta era común en Hollywood, donde los artesanos sabían que su trabajo se volvería famoso, pero sus nombres serían olvidados. La inscripción se convirtió en la motivación de Sagehorn para restaurar el camión perfectamente. Cada detalle tenía que coincidir con el original, desde el tono exacto de pintura roja hasta la colocación de cada acento cromado. La restauración tomó 3 años y costó más de lo que la mayoría de la gente gasta en una casa. Número 16. El cementerio de camiones de acción. Las producciones televisivas de los años 70 y 80 no eran gentiles con sus vehículos. BJ and the Bear destrozó Kenworths como si fueran juguetes desechables. Los archivos del Departamento de Transporte, descubiertos años después, revelaron la impactante verdad. Destruyeron al menos 4 camiones completos durante las 3 temporadas de la serie. Estos no fueron pequeños golpes. Un camión se volcó completamente durante una escena de persecución, otro se dobló tan fuerte que el chasis se torció más allá de cualquier reparación. Un tercero se incendió durante una escena de acción que salió mal, aunque ese metraje llegó al programa. El coordinador de escenas de riesgo admitió después que consumieron camiones más rápido que cualquier otro programa en el que había trabajado. El problema eran los guiones. Los guionistas seguían creando elaboradas secuencias de acción sin considerar el costo. Un episodio pedía que BJ saltara con su camión sobre un barranco. El equipo de acción realmente lo intentó. El camión llegó aproximadamente a la mitad antes de zambullirse de nariz en la tierra. Los restos de ese Kenworth fueron vendidos como chatarra, su carrera televisiva terminando en una compactadora. La compañía de seguros de la producción amenazó con cancelar su póliza 2 veces. Número 15. La destrucción en Siege. Hablando de camiones destruidos, hablemos del episodio Siege. Este episodio de la segunda temporada requería la destrucción completa de un Kenworth para su escena climática. No una maqueta, no efectos especiales, realmente volaron un K-100 completamente funcional. La trama involucraba criminales tomando un centro de camioneros, y la explosión debía ser el final dramático. El equipo de efectos equipó el camión con tantos explosivos que negocios vecinos llamaron al departamento de bomberos antes de que comenzara la filmación. Cuando finalmente detonaron la explosión, excedió las expectativas de todos. La explosión fue tan masiva que rompió ventanas de edificios a 3 cuadras de distancia. Partes del camión en llamas llovieron en un radio de 1/4 de milla. La bola de fuego fue visible desde la autopista, causando múltiples accidentes mientras los conductores miraban boquiabiertos. La escena se ve espectacular en pantalla, pero la producción fue demandada por 7 propietarios diferentes por daños. El director del episodio fue prohibido de usar explosivos por el resto de la temporada. Años después, entusiastas de detectores de metal todavía encuentran piezas de ese Kenworth esparcidas alrededor de la antigua locación de filmación en el desierto alto de California. Número 14. El misterio de los pilares. Aquí hay un detalle que vuelve locos a los expertos en restauración. Algunos camiones tenían pilares de parabrisas blancos mientras otros los tenían rojos. Esto no fue un error ni un cambio a mitad de temporada. Ambas versiones aparecieron aleatoriamente durante toda la serie. La variante de pilares blancos apareció en aproximadamente el 30% de los episodios, creando una pesadilla de continuidad que nadie notó en 1980.
La verdad solo surgió cuando un ex coordinador de transporte reveló la razón embarazosa. Compraron los camiones de diferentes concesionarios que tenían diferentes preferencias de pintura. En lugar de repintarlos para que coincidieran, los productores conscientes del presupuesto solo esperaron que nadie lo notara. Mayormente tenían razón. Los fanáticos pre-internet no podían pausar y comparar episodios, pero cuando salieron los DVDs, la inconsistencia se volvió obvia. Los expertos en restauración ahora debaten interminablemente sobre qué versión es correcta. El camión restaurado sobreviviente tiene pilares rojos, pero la evidencia fotográfica muestra que el camión héroe principal generalmente tenía pilares blancos. Algunos fanáticos obsesivos han catalogado cada aparición de cada variante, creando hojas de cálculo que rastrean qué camión apareció en qué escenas. Los camiones de pilares blancos también tenían diferentes ubicaciones de direccionales, agregando otra capa al misterio. Número 13. La evolución del cromado. Los detalles cromados del camión de BYD cambiaban constantemente, y no era solo porque diferentes camiones tenían diferentes opciones. El departamento de utilería siguió agregando piezas cromadas durante toda la serie, convirtiendo al Kenworth en una pieza de exhibición cada vez más brillante. Los primeros episodios muestran un camión relativamente estándar con parachoques y espejos cromados estándar. Para la temporada 3, la cosa parecía como si una fábrica de cromo hubiera explotado sobre ella. Guardafangos de cuarto aparecían y desaparecían entre episodios. Rejillas de ventilación cromadas en la puerta del dormitorio aparecieron a mitad de la temporada 2. Los visores pasaron de pintados a cromados y luego pintados de nuevo. Los filtros de aire ganaron cubiertas cromadas que no estaban ahí en el piloto. Incluso las tapas de lodo recibieron el tratamiento cromado eventualmente. Este aumento cromado fue parcialmente intencional. Los productores querían que el camión se viera más impresionante a medida que el negocio de BJ supuestamente crecía, pero principalmente fue porque el departamento de transporte seguía encontrando ofertas en accesorios cromados y no podía resistirse a agregarlos. La inconsistencia significa que ningún par de episodios muestra exactamente la misma configuración del camión, haciendo que una restauración precisa sea casi imposible. Número 12. El misterio australiano. Después de que terminó el programa, la mayoría de los camiones fueron vendidos a camioneros trabajadores que los usaron hasta el agotamiento, pero un Kenworth tomó un viaje más extraño. Terminó en Australia y luego desapareció completamente. Los registros de envío confirman que un camión de BJ and the Bear llegó a Sydney en 1984, comprado por una compañía de transporte que quería el famoso camión para publicidad. Lo usaron en desfiles y exhibiciones de camiones durante aproximadamente 2 años antes de que desapareciera de la vista pública. Entusiastas australianos de camiones han buscado durante décadas sin éxito. El camión no está registrado en ningún lugar del país. Ningún depósito de chatarra tiene registros de haberlo compactado. Es como si el Kenworth de 20 toneladas simplemente se evaporó. La teoría principal involucra a un coleccionista adinerado que lo compró para un museo privado, pero nadie ha podido confirmar esto. Los foros australianos de camiones regularmente presentan hilos sobre el camión desaparecido de BJ con supuestos avistamientos que nunca se confirman. Un rumor persistente lo ubica en un almacén en el interior del país, perfectamente preservado pero oculto del mundo. Los registros de importación muestran que definitivamente entró al país. Así que en algún lugar de Australia yace una pieza de historia televisiva estadounidense, quizás. Número 11. La verdad del odómetro. Cuando Paul Sagehorn compró su proyecto de restauración, el odómetro mostraba aproximadamente 440,000 millas. Pero aquí está la cuestión. Ese número no significaba nada. Los camiones de televisión viven vidas extrañas, pasando más tiempo en ralentí que conduciendo. El motor del camión restaurado había sido reconstruido al menos 3 veces según los registros de mantenimiento encontrados en la guantera. La transmisión ni siquiera era original, pero esa lectura de 440,000 millas nos dice algo interesante sobre la vida post-Hollywood del camión. Después de que terminó el programa, este Kenworth volvió al trabajo real de transporte. Algún dueño transportó carga con una estrella de televisión,
probablemente sin decirle nunca a los clientes que su carga viajaba en el camión real de BJ McKay. Los patrones de desgaste en la quinta rueda mostraban uso pesado. Este camión jaló muchos remolques después de que terminó su carrera en pantalla. El dormitorio todavía tenía soportes de montaje de radio CB de sus días de trabajo. Aún más interesante, el camión tenía un libro de registro de 1985 mostrando viajes entre Los Ángeles y Phoenix. Durante al menos algunos años, el camión de BJ fue solo otro camión de trabajo en las carreteras estadounidenses. Número 10. La conexión con Bear Bryant, el chimpancé. Bear no fue nombrado al azar. Fue específicamente nombrado en honor al legendario entrenador de fútbol americano de Alabama, Paul Bear Bryant. Esto tampoco fue solo una referencia al pasar. El creador del programa, Glenn A. Larson, era un gran fanático del fútbol universitario que quería honrar la personalidad más grande que la vida de Bryant. La conexión fue más profunda que solo el nombre. En varios episodios, Bear el chimpancé usa un sombrero de pata de gallo, el accesorio característico de Bryant. El programa de fútbol de Alabama amó el tributo e invitó al elenco del programa a varios partidos. Greg Evigan y Bear el chimpancé realmente conocieron al verdadero Bear Bryant en 1980, creando una de las oportunidades fotográficas más extrañas en la historia de la televisión. Según se informa, Bryant encontró todo el asunto hilarante y mantuvo una foto firmada de sí mismo con su chimpancé homónimo en su oficina. Cuando Bryant murió en 1983, los productores del programa querían dedicarle un episodio, pero la serie ya había terminado. El entrenador del chimpancé reveló más tarde que Bear el chimpancé podía reconocer a Bryant en televisión y se emocionaba cuando los juegos de Alabama estaban en pantalla. Número 9. La ventana de inspección desaparecida. Entusiastas de camiones con ojo agudo notaron algo extraño sobre los camiones de respaldo. A muchos les faltaba la ventana de inspección del lado del pasajero. Estas pequeñas ventanas en el área del dormitorio eran estándar en los K100, permitiendo a los conductores revisar sus puntos ciegos sin salir de la litera. El camión héroe las tenía, pero al menos 2 camiones de respaldo no. ¿Por qué? La respuesta involucra una cantidad sorprendente de política hollywoodense. Las ventanas faltantes fueron víctimas de compras apresuradas de camiones. Cuando el programa fue confirmado para una temporada completa, los productores se apresuraron a comprar Kenworths adicionales. Tomaron lo que pudieran encontrar, y algunos provenían de flotas que habían ordenado camiones sin las ventanas opcionales. Reemplazarlas habría significado cortar en la estructura del dormitorio, demasiado costoso y consume tiempo para vehículos de respaldo. El director de fotografía odiaba la inconsistencia, pero aprendió a trabajar alrededor de ella. Las tomas que requerían la ventana de inspección solo usaban el camión héroe. Las secuencias de acción usaban las versiones sin ventana. Esto creó una situación extraña donde el camión de BJ ganaba y perdía ventanas dependiendo de si estaba hablando o conduciendo rápido. Número 8. Los experimentos con remolques BJ. Jaló algunos remolques verdaderamente extraños durante la serie, y el más extraño fue un Fruhoff con un sistema de eje deslizante. Esto no era magia de cine, era equipo real que la mayoría de los camioneros nunca habían visto. El eje deslizante permitía a los conductores ajustar la distribución de peso sobre la marcha, crucial para los variados escenarios de carga del programa. Una semana, P transportaba pacas de algodón, la siguiente semana, maquinaria pesada. El sistema deslizante prevenía constantes violaciones de repesaje. Pero aquí está lo que lo hizo realmente extraño. El remolque era un prototipo que Fruhoff había desarrollado pero nunca produjo en masa. El coordinador de transporte del programa conocía a alguien en Fruhoff que les prestó este remolque único. Apareció en 12 episodios antes de desaparecer misteriosamente. Fruhoff lo quería de vuelta para más pruebas, pero para entonces el programa había perdido su rastro. El remolque apareció años después en México, todavía con letras tenues de Bear Enterprises en sus lados. ¿Cómo llegó allí sigue siendo un misterio? El sistema de eje deslizante nunca llegó a producción.
Fruhauf decidió que era demasiado complejo para conductores promedio. Número 7. La confusión de las direccionales. Los camiones de variante de pilares blancos tenían sus direccionales montadas en los lados de la cabina, mientras que las versiones de pilares rojos las tenían integradas en los conjuntos de faros. Esto creó errores masivos de continuidad que los editores lucharon por ocultar. En una infame escena de la temporada 2, Bieke señaliza a la izquierda con luces montadas en la cabina. Luego la cámara corta a un ángulo diferente mostrando señales integradas parpadeando. El camión aparentemente cambió de forma a mitad de giro. Esto sucedió porque estaban cortando entremetraje de diferentes camiones, filmados con semanas de diferencia. El editor esperaba que nadie notara un detalle tan menor. Estaban equivocados. Cartas llegaron de espectadores obsesionados con camiones señalando la imposibilidad. La respuesta de los productores. Afirmaron que era una modificación especial que BJ había instalado. Nadie lo creyó. El problema real era más complejo que solo diferentes camiones. Las señales montadas en la cabina eran adiciones aftermarket instaladas inconsistentemente. Algunos camiones las tenían, algunos no, y algunos las tenían instaladas pero no conectadas. Electricistas en el set pasaron horas tratando de hacer que todos los camiones señalizaran idénticamente. Nunca lo lograron del todo. Número 6. El secreto del Detroit automático. Al menos un camión de acción escondía un secreto impactante bajo su capó. En lugar del Cummins Diesel estándar con transmisión manual, llevaba un Detroit 8 Pinot 92 con transmisión automática. Esto no fue solo cualquier intercambio de motor. El Detroit 8 Pinot 92T era un monstruo de 2 tiempos sobrealimentado que sonaba completamente diferente a los motores Cummins de otros camiones. La transmisión automática era aún más inusual. Los camioneros de larga distancia en esa era veían las automáticas con profunda sospecha, considerándolas poco confiables y derrochadora. Pero para trabajo de acción, la automática era perfecta. Los conductores de acción podían enfocarse en llegar a sus marcas sin preocuparse por cambiar. La respuesta instantánea del acelerador del Detroit facilitaba la conducción de precisión. El diferente sonido del motor creó problemas en postproducción. Los editores de sonido tuvieron que doblar cualquier escena usando el camión Detroit. Escuche cuidadosamente las escenas de persecución. Los sonidos del motor a menudo no coinciden con el movimiento real del camión. El camión con motor Detroit encontró su fin durante una escena de volcadura que salió ligeramente mal. El motor sobrevivió, pero el chasis se torció más allá de reparación. Ese Detroit 8 Pinot 92 supuestamente terminó en un barco de pesca. Número 5. La revolución de Bear Enterprises. La tercera temporada del programa tomó un giro extraño cuando BJ comenzó a dirigir Bear Enterprises con 7 camioneras. Esto no fue solo agregar miembros del elenco, compraron 7 camiones más. La producción de repente tuvo que manejar una flota de 14 Kenworths, más varios otros vehículos. Cada camionera obtuvo su propio camión pintado a medida, aunque claramente eran modelos más baratos que el K100 insignia de BJ. La logística se volvió una pesadilla. Las locaciones de filmación necesitaban espacio para todos estos camiones. El presupuesto de transporte explotó. Las compañías de seguros comenzaron a hacer preguntas incómodas. Pero el problema real fue el mantenimiento. Mantener un camión héroe funcionando era bastante difícil. Mantener 14 camiones listos para cámara resultó imposible. Para mediados de temporada, solo 4 camiones de camioneras estaban realmente funcionales. Los demás estaban estacionados estratégicamente en tomas de fondo, incapaces de moverse sin reparaciones mayores. Los guiones tuvieron que ser reescritos cuando los camiones se descomponían. La trama completa de un episodio cambió porque 3 camiones no arrancaban. El concepto de Bear Enterprises, aunque progresista para su época, casi llevó a la producción a la quiebra. La 4ª temporada nunca sucedió, en parte porque nadie quería lidiar con tantos camiones de nuevo. Número 4. La revelación de la restauración. El camión restaurado, propiedad de Paul Sagehorn, opera hoy y aparece en exhibiciones de camiones, pero su restauración reveló cuánto abuso soportaron estos camiones de televisión.
Cuando Sagehorn desarmó el motor, encontró evidencia de al menos 5 revisiones mayores. El chasis había sido resoldado en 6 lugares. La quinta rueda no solo estaba inscrita, había sido reemplazada por completo al menos 2 veces. La cabina tenía más de 40 parches donde el equipo había sido montado y removido, equipos de iluminación, soportes de cámara, equipo de efectos especiales, todos dejaron sus cicatrices. El cableado era una pesadilla de circuitos abandonados de varios aparatos de filmación. El equipo de restauración encontró 3 instalaciones diferentes de radio CB, 2 sistemas separados de bocinas de aire y cableado para luces que ya no existían. Lo más impactante fue el asiento del conductor. Bajo la tapicería encontraron un complejo sistema mecánico que permitía a los operadores hacer rebotar el asiento para la filmación. Las reacciones de camino áspero de Berger a menudo eran fabricadas por un asistente sacudiendo su asiento desde abajo. La restauración tomó 3 años porque cada sistema necesitaba reconstrucción completa. Sagehorn estima que gastó suficiente para comprar 3 camiones nuevos. Y antes de nuestro dato final, no olvides suscribirte al canal para más videos y deja tu comentario si conocías alguno de estos datos. Número 1. El misterio del modelo K. 123. Aquí está el dato más extraño de todos. No existe tal cosa como un Kenworth K123. El título del programa hace referencia a un modelo que Kenworth nunca fabricó. Los camiones eran en realidad K100 Aerodynes, más tarde llamados modelos K100C. Entonces, ¿de dónde vino K123? El misterio atormentó a los fanáticos durante décadas, hasta que un ex guionista reveló la verdad embarazosa durante un panel de convención en 2012. El creador del programa, Glenn A. Larson, escuchó mal K100 como Calcarta 23 durante una reunión de producción temprana. Para cuando alguien notó el error, ya habían filmado el piloto y creado todos los materiales promocionales. Arreglarlo habría costado miles de dólares, así que simplemente siguieron con ello. El departamento de marketing de Kenworth estaba reportadamente furioso, pero no podía hacer nada al respecto. El error se volvió tan generalizado que camioneros reales comenzaron a pedir modelos K123 a los concesionarios. Algunos concesionarios, sin querer perder ventas, ordenaban especialmente K100 con placas K123 hechas en talleres de letreros locales. Estos camiones de modelo falso ahora se venden por precios premium a coleccionistas que aprecian la ironía. Kenworth consideró realmente hacer una edición especial K123 en 1981, pero decidió que confundiría su línea de modelos aún más. El error pervive. Busque Kenworth K123 en línea y encontrará miles de resultados, todos refiriéndose a un modelo de camión que nunca existió. El camión restaurado del programa usa placas correctas de K100, pero los fanáticos constantemente le preguntan a Sagehorn por qué no usó marcas auténticas K123. Él explica pacientemente una y otra vez que marcas auténticas K123 serían auténticamente falsas. El error tipográfico más exitoso de la industria televisiva creó un modelo de camión fantasma que de alguna manera es más famoso que el real.